Busquen en sus Biblias en el libro de Mateo. Es creo que la diapositiva 24 por ahí del compromiso 3. Ahí a los que me ayudan en la parte técnica. Mateo capítulo 6. En este tiempo, hermanos, estamos hablando del compromiso, y el compromiso es algo inherente en el arrepentimiento. El compromiso es algo que está o debe estar presente desde el día de nuestra conversión. ¿Se imaginan a un discípulo de Cristo que no le sigue? Es un poco extraño, ¿verdad? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces el compromiso no es algo que se debe adquirir en el tiempo. Bueno, ya que te convertiste, puedes vivir relajadamente hasta que te bautizas y luego ya vemos cómo te va y así. No, el compromiso es hasta una evidencia probablemente de la salvación verdadera. Es decir, crea dudas pensar que alguien que dice seguir a Jesucristo, pero a las finales solo le sigue en un 50% nomás. No, debemos estar comprometidos. En las palabras del Señor Jesucristo, el compromiso es hasta la muerte. Él dijo: el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Comprometidos con morir incluso como Él, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué difícil debe ser eso. Pero así debe ser el compromiso del creyente. Y evaluábamos en la mañana y mirábamos en pasajes que el compromiso nos ayuda para crecer. Imagínense, Dios es el que obra para crecer, pero nuestra parte es estar comprometidos con su labor en nuestra vida. Nosotros somos los que podemos estar poniendo tropiezo a la obra de Dios en nuestra vida. Así que debemos permitirle a Él obrar, y eso no se hace sin compromiso. Nunca vamos a poder dejarle a Dios que nos ayude a crecer si es que nosotros no estamos comprometidos con obedecer su palabra. Nunca vamos a poder vencer el pecado si es que no estamos comprometidos con la santidad. Nuestros hábitos, nuestros deseos son muy fuertes todavía. Y para poder derrotarlos, para poder vencerlos, para poder luchar contra nuestro carácter, por ejemplo, ¿no? Hay que comprometerse con el Señor. No es una varita mágica el cambio en la vida del creyente. Es todo lo contrario. Uno tiene que hacer su esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo? Leíamos en Hebreos: no habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. Es decir, debemos estar dispuestos a padecer inclusive, si es que tenemos que buscar la santidad. Y hoy vamos a mirar, hermanos, algo más en cuanto al compromiso. En Mateo capítulo 6, versículo 10, Mateo 5 dice ahí. Yo dije 5. Bien, hermano Carlos, tiene razón. Ahí dice 6, pero es 5. Y ahí está bien el texto, ¿verdad? 5, 10 en adelante. Bienaventurados, por lo menos que diga así. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículo 10 nos dice que el creyente va a sufrir por causa de Cristo. Amén. El discípulo de Jesús va a sufrir, y no por el dolor de muela o por las cosas que sufre toda la gente, sino específicamente el Hijo de Dios va a sufrir por causa de Cristo. Y créame,
si nosotros nos esforzamos por ser buenos creyentes, algo de sufrimiento siempre hay. Algo de sufrimiento siempre hay. He escuchado casos, por ejemplo, de personas que sus jefes les obligan a mentir y ellos, como son cristianos, dicen no. Y entonces experimentan sufrimiento. Algunos pierden su trabajo, ¿no? He escuchado de casos de personas que les obligan a estudiar más, pero ellos dicen no, porque justo es día de culto, es día en que tengo que congregarme. Experimentan sufrimiento, ¿no? He escuchado de hijos que al convertirse sufren en casa, ¿no? De parte de sus propios padres, de sus hermanos o viceversa, ¿no? Padres que se han convertido y que sufren en casa. Porque aquel que sigue a Cristo verdaderamente va a experimentar sufrimiento. Pero no un sufrimiento común, sino un sufrimiento por causa de Cristo. Y debemos esperar ello. Debemos esperar. Miren por favor Juan 6:33. Juan capítulo 6, versículo 33. Juan 6:33. Perdón, he equivocado los textos, hermanos. Juan 16, Juan 16. Ahí yo he comido acá mi Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué le ofrece Jesús a sus seguidores? ¿Qué le ofrece según ese pasaje? Aflicción. Cuando nosotros somos creyentes, cuando usted se arrepintió de verdad, usted se convirtió a Cristo, lo que debemos esperar es aflicción. Lo que debemos esperar es que de alguna manera el mundo nos rechace por ser cristianos, que no entienda nuestras formas, nuestros modos. Y en este tiempo algunos equivocadamente, pensando en la persecución así, han enfrentado el COVID, ¿no? Algunos creyentes, creo yo, equivocadamente, defendiéndose y yendo en contra de las autoridades. Es mi pensamiento personal. Pero lo que sí es cierto, más allá de los casos que podemos decir en este tiempo, el creyente verdadero en este mundo, en las palabras del Señor Jesucristo, en este mundo, ¿qué va a experimentar? Aflicción. La vida va a ser color de rosa para el creyente. Cuando usted comparte el evangelio con otra persona, no le engañe. No le diga vas a ser feliz, vas a ser dichoso, porque va a experimentar aflicción. Va a haber gozo por la salvación y una esperanza futura. Pero en este mundo vamos a tener aflicción. Si usted es un mal creyente, si yo soy un mal creyente, nos parecemos al mundo, entonces no pasa nada, pues. Nadie se da cuenta que soy creyente, entonces no sufro. Pero por ser creyente, un buen creyente, siempre habrá sufrimiento. Siempre escuché de un colegial, en el tiempo de colegio ustedes saben que los escolares son bien crueles, y este escolar, no, por ser creyente, no molestaba a las damas. ¿Y qué le decían sus amigos? Homosexual, maricón, le decían así. Él sufría por ser creyente, ¿no? Y seguramente hoy día pasa igual, ¿no? Mucha gente sufre así. Porque si uno quiere seguir a Cristo de todo corazón como debe ser, siempre va a experimentar sufrimiento. Siempre. Mire lo que dice Pablo, ya lo vimos en las palabras del Señor Jesucristo. Miren por favor, Primera a los Corintios, capítulo 4. Primera a los Corintios, capítulo 4, versos 11 en adelante. ¿Está bien ahí ya? Ahora sí ya, gracias, me salvé. Primera a los Corintios 4, versos 11 en adelante.
¿Quién está hablando ahí? Pablo. Y Pablo está hablando de su ministerio. Por alguna razón él está hablando con los corintios acerca de su ministerio. Creo que la razón es que los corintios no lo reconocen como apóstol. Piensan que la vida que tiene el apóstol Pablo no es una vida de un mensajero de Dios. Si ustedes se imaginan, si nosotros nos imaginamos a Dios Todopoderoso, ¿cómo sería su mensajero? ¿Cómo sería el mensajero de un Dios? También pues sería alguien pues que cuando habla todo tiembla, ¿no? Algo así, ¿no? Cuando veían a Pablo veían que solo sufría, no paraba de sufrir. Miren por favor, 1 Corintios 4, versículo 11. Miren lo que dice. Hasta esta hora, ¿qué dice? Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, bendecimos, padecemos persecución, lo soportamos. Versículo 13, nos difaman y rogamos, y hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, ¿no? Cuando uno se soba la piel y después del baño o durante el baño y sale la piel muerta, ¿verdad? Eso dice Pablo, que somos la escoria, el desecho de todos, ¿no? Lo que no vale ya, ¿no? Así nos consideran, dice. ¿Qué tal esa vida de creyente, hermanos? ¿Fácil o difícil? Él dice, mi apostolado, mi llamado de Dios se evidencia precisamente en mi sufrimiento, en todo lo que me pasa. Las aflicciones que yo estoy experimentando confirman que yo soy un verdadero siervo de Dios, dice él. Hoy en día a nosotros los siervos de Dios nos vienen aflicciones y ¿qué decimos? No es la voluntad de Dios. No debe ser así, ¿verdad? El creyente está destinado, el buen creyente, a sufrir por causa de Cristo. En este mundo no hay escapatoria para aquel que quiere servir a Cristo de verdad, para aquel que quiere seguirle de todo corazón. Y es por eso que en el camino quizás muchos se desalientan, muchos se desaniman, porque seguir a Cristo conlleva arduo esfuerzo, arduo trabajo, y prefieren seguir la corriente como lo hacen muchos. Miren por favor 2 Tesalonicenses capítulo 1, Pablo pone a los de Tesalónica como cristianos ejemplares, no solamente por la forma como se convirtieron, Segunda Tesalonicenses 1:4, sino que la forma como ellos vivían. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses 1:4. Que dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Cómo les iba a los buenos creyentes de Tesalónica? Persecuciones y qué más. Y eran buenos creyentes, los de Tesalónica, según Pablo, eran creyentes ejemplares. Eran creyentes ya no ya. Entonces, ¿cómo se evidenciaba que eran buenos creyentes también? Por la forma cómo soportaban las pruebas y persecuciones que les venían. Nuevamente, no son las pruebas comunes, las cosas que le pasa a toda la gente, necesariamente, sino específicamente el sufrir por ser creyente. El sufrir por ser creyente. Los cristianos de ese entonces, un grupo de judíos que se había convertido a Cristo, empezó a experimentar persecución, porque en ese entonces seguir a Cristo era sinónimo de sufrir persecución de parte de las autoridades, era una religión ilegal. Así que hubo cristianos judíos que dijeron, bueno, vamos a volvernos atrás, al fin y al cabo, vamos a seguir a Dios como judíos también. Y el escritor de Hebreos les dice, si ustedes retroceden, hacen mal. Mire por favor Hebreos 10:39.
Hebreos 10:39. Él les dice tremendo, algo tremendo. Antes de hablarle de lo que significa la fe, en Hebreos 11, mire lo que dice. En Hebreos 10:39, Él les va a dar el preámbulo para los ejemplos que va a dar en el 11. Él les dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. En el contexto de pruebas, no es que ellos están sufriendo por así cositas, ellos están sufriendo martirio, persecución, aún el despojo de sus bienes, dice en otro texto, que habían experimentado. Entonces, no es que ellos están viviendo una vida cristiana tranquila, están experimentando sufrimiento, y eso les está llevando a pensar, no, mejor dejamos el cristianismo y vamos al judaísmo, porque aquí no vamos a sufrir, porque en ese tiempo era una religión legal. Entonces el escritor le dice, no, seguir al judaísmo es como seguir a la sombra de Cristo, seguir a lo anterior. No, ahora sigan a Cristo. Nosotros no somos de los que retroceden. Ejemplo, Hebreos 11, Abel, Abraham, Moisés y toda esa gente de Hebreos 11, ¿verdad? Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que vengan las pruebas, hermanos, amén. Es por la pandemia que no quieren hablar, ¿verdad? La verdad que uno no quiere pruebas, uno no quiere sufrir. Pero no es que lo querramos o no, sino que Dios ha determinado que sus hijos, los creyentes, van a experimentar sufrimiento en este mundo. Si nosotros somos creyentes, entre comillas, relajados, que no nos diferenciamos de este mundo, no se preocupen, no vamos a sufrir, va a vivir tranquilamente. Pero si usted quiere vivir diferente, va a experimentar sufrimiento. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Y este sufrimiento es algo permitido por Dios. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce... en medio de las aflicciones, ¿qué debemos tener? Gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro sufrimiento es por causa ¿de quién? De Cristo, pues, por causa de Él. A eso se refiere, creo, en el contexto. Nuestro sufrimiento es por causa del Señor. Y entonces eso debe producir en nosotros gozo. Pedro dice, ninguno de vosotros padezca como ladrón, como homicida, como malhechor. Pero si alguno padece por causa de Cristo, dé gracias a Dios por ello. Debemos, hermanos, tener gozo cuando experimentamos el sufrimiento. Pero pastor, el sufrimiento no produce gozo. El sufrimiento produce dolor, queja, lágrimas, aflicción. Imagínense, ¿no? Todo ello, ¿no? Todo ello. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que dice, hermanos, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, si ustedes han visto el proceso de purificar el oro, ¿no? No es un proceso que no pareciera dar dolor, ¿no? Al contrario, ¿no? Ver cómo esa brasa es tan caliente,
cómo el metal se derrite, cómo sale al rojo vivo, cómo las impurezas le echan químicos y flota, creo, las impurezas y tanta cosa, ¿no? Y así es la fe del creyente. Al rojo vivo. ¿Se imaginan las pruebas cómo serán? ¿Cómo serán las aflicciones? No van a ser cosas que nosotros vamos a esperar sentados en nuestro sofá. Van a ser cosas que nos van a, de alguna manera, derretir, nos van a poner en un fuego muy grande. Y un último pasaje, un caso práctico, Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna? Seguro ellos están orando para que Satanás no los ataque, pero ¿qué le está diciendo el Señor Jesucristo? Hemos dado permiso a Satanás, porque así es, pues Dios da permiso para que Satanás los ataque. ¿Por cuánto tiempo? 10 días van a tener ataque. ¿Hasta cuánto deben ser fieles ellos? Hasta la muerte. Entonces miren que a veces el sufrimiento del creyente, sin ir tan lejos, el sufrimiento del creyente en nuestra propia casa, en nuestra propia zona de trabajo, en nuestro alrededor, no tenemos que a veces ir a un país comunista, a un país donde odian a los creyentes, siempre va a haber aflicción. En algunos casos, algunos de nosotros, esperamos que ninguno, Dios va a permitir que incluso suframos la muerte por causa de Él. Amén, hermanos. Amén. La verdad que es algo que estremece el cuerpo, pensar que uno o los familiares de uno, por causa de Cristo, en algún momento, en algún tiempo han de sufrir. No quisiéramos, ¿verdad? No quisiéramos. Pero es el llamado del creyente a sufrir. Pregunta. Porque no estamos hablando de las pruebas. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿De qué es este tema, este año, este mes? El compromiso en esta parte ya, ¿no? ¿Se podrá soportar toda esa vida de aflicción, de pruebas, de persecución por causa de Cristo sin compromiso? ¿Se podrá? Y la verdad que no. La verdad que no. Si estamos preparados, comprometidos a padecer por nuestro Señor, qué bueno. Así debe ser nuestro compromiso. El compromiso que Dios les exige o les pide a los creyentes de Esmirna. ¿Hasta qué punto ellos debían estar comprometidos? Según Apocalipsis 2:10. Sé fiel. ¿Hasta qué punto debían estar comprometidos? Hasta que te pasen unas cosas tristes. No, ¿verdad? Hasta la muerte. A ese punto debemos llegar los cristianos en nuestro compromiso con Dios, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. Que seamos de ese tipo de creyentes, que no retroceden, sino que avanzamos en medio de las pruebas. Que aunque las pruebas sean así como un caldero de fuego rojo, que nos entendamos que eso nos va a llevar a pulir nuestra fe, a quitar las impurezas de nuestro creer. Y si alguien en esta noche no conoce a Dios, que entienda que seguir a Cristo es un camino donde uno va a sufrir. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que si usted viene a Cristo, claro, Cristo puede ayudarnos en nuestra vida, solucionar muchas cosas. Pero siempre, siempre, por más sometidos y más cuando estemos más sometidos a su palabra, los creyentes van a experimentar sufrimiento. Van a experimentar sufrimiento. Un pastor compartía el caso
de una señora que se convirtió un domingo, recibió a Cristo, entre comillas, y ella es gozosa. Hablaron ahí con ella tomó la decisión y profesó a Cristo ese día, ¿no? Y en la semana empezó a experimentar problemas con su esposo, problemas en su trabajo, problemas con los hijos. A la semana vino y dijo: pastor, aquí le devuelvo a Cristo, porque desde que me entregué a Él tengo problemas. No seamos así. Perseveremos, esforcémonos, y si nos toca sufrir por el Señor, con gozo, hermanos, con alegría, sabiendo que el nombre de nuestro Dios es glorificado. Y si alguien quiere seguir a Cristo en esta tarde, noche, recuerde, debemos venir arrepentidos, debemos venir creyendo que Jesús es nuestro Señor y con esa disposición de seguirle hasta la muerte. Si no, no es cierto que uno quiere seguirle. Vamos a ponernos de pie para orar en este tiempo. Inclinemos nuestros rostros para orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder dirigirnos a ti y, Señor, de ser retados con tu palabra. Yo espero que tu palabra, Señor, nos desafíe, nos rete a crecer, a cambiar, a ser mejores creyentes. Como decíamos temprano en la clase, no es solo informativa, sino formativa. La palabra de Dios quiere formar, transformar nuestras vidas. Nosotros debemos abrir nuestro corazón, que no sea algo que solo escuchamos, sino que sea algo que cala dentro y que nos desafía a pensar en cómo estamos delante de ti, no mirando al otro, sino nuestra vida delante de ti, y tomar ese paso, Señor, de cambio, tomar ese paso de obediencia a ti, Señor. Nadie nos ve, nadie ve nuestro corazón. Solo tú, Padre, y tú conoces nuestra resistencia o nuestra nobleza hacia tu palabra, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, por permitirme compartirla. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.